Pues volvemos de este ratito de publi y nos vamos ahora a nuestra sección ¿Te interesa? ¿Qué nos interesa hoy? Pues fijaos qué interesante, hoy nos interesa la salud bucodental. Tenemos con nosotros al director de la Clínica Rodas, Julián Rodas, cirujano maxilofacial. Muy buenas noches y Hola, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? La salud bucodental es importantísima, pero hoy vamos a centrarnos en un punto en concreto de ese punto de nuestra salud, que es la implantología dental. ¿Qué es un implante y en qué caso se hace necesario? Bueno, como te comentaba antes, sería la continuación de un ciclo de otras entrevistas previas que hicimos. Y bueno, en su momento ya estuvimos explicando lo que era un implante. Un implante, lo volvemos a explicar, es una prótesis, como una prótesis de cadera, como una prótesis de rodilla. Es un tornillo de titanio que nosotros insertamos en el hueso con la finalidad de sustituir una pieza que se ha perdido. Ese tornillo sería el cimiento de nuestra nueva casa. Hemos perdido la casa que teníamos, que era las raíces del diente, el cimiento y la primera y la segunda planta, que era el diente. Como hemos perdido toda la casa, vamos a hacer una casa nueva y empezamos pues poniendo los cimientos. El cimiento es ese tornillo de titanio que el cirujano ancla en el hueso, en la mandíbula o en el maxilar, y después de un periodo biológico de espera de integración, de que haga un callo con el hueso, como cuando te ponen unas placas de titanio en una fractura, pues procedemos a colocar la prótesis, los dientes postizos, para que me entiendan. Esa pérdida de ese diente anterior, ¿simplemente es una pérdida en general o para que podamos hacer un implante tiene que haberse dado una circunstancia concreta de pérdida dental? No, el implante viene a sustituir la ausencia del diente. Sea como sea esa ausencia. Exacto, independientemente de cómo se haya producido esa ausencia. Si es 1000 variables luego a la hora de la técnica quirúrgica a realizar. Es decir, según cómo se haya perdido la pieza, ha dejado el hueso remanente en una circunstancia o en otra. Si se ha perdido la pieza por una infección muy grande, pues evidentemente es necesario a lo mejor esperar unos meses a que se regenere ese hueso, o hay que hacer algún tipo de técnica de regeneración ósea. Esto estamos viendo en la pantalla, ¿vale? En principio, como te comentaba, la anterior vez ya comentamos qué era colocar un implante, cómo se colocaba, qué número de implante, y es decir, ya habíamos hablado de cómo eran los cimientos de nuestra casa, cómo teníamos que hacer los cimientos, cómo teníamos que quedar con el tío para que nos trajera el hormigón, hacernos el agujero en el suelo y hacernos el cimiento de la casa. Y hoy lo que vamos a hablar es de qué casas nos podemos construir, ¿vale? Los implantes son siempre los mismos y hay 3 tipos de casas que nos podemos hacer. Esto que estamos viendo en la pantalla se llama una sobredentadura. Estos serían prótesis con implantes, pero que son de quita y pon, ¿vale? Estamos viendo que se le han colocado al paciente 4 implantes. Sobre esos 4 implantes se hace esa estructura que iría siempre atornillada en la boca. Esa estructura lleva un sistema de macho-hembra sobre una prótesis que es la que se encaja. Vemos que es una prótesis bastante fácil de realizar, una prótesis que no tiene ningún tipo de paladar, por lo cual el sabor de los alimentos, el resonar al hablar, al cantar, ya que tenemos tantos cantantes en esta ciudad, siempre es peor, y es una prótesis bastante fácil de hacer. Esta sería la prótesis más básica que se pondría en un paciente con implantes. Pero aquí estamos hablando de una dentadura completa. Exacto. Implantes los podemos hacer de una Exacto. sola pieza. Los ¿no? implantes son para sustituir la pieza que falta. Puede faltar una sola pieza o pueden faltar 1000 piezas. Aquí, por ejemplo, vemos que a este paciente no le faltan todas las piezas como a la anterior, faltan todas menos 2, ¿no? Pero hemos visto un primer trabajo que es una dentadura implanto soportada, así va sujeto en los implantes y en la encía, en la mucosa, y es de quita y pon. Y aquí estamos ya viendo lo que es una prótesis fija con implantes. Antiguamente nosotros conocemos hacernos una funda, todo el mundo se ha puesto una funda, es decir, nuestro diente lo hace más pequeño y sobre ese diente ponen una funda. Los mexicanos le llaman una chaquetilla, es decir, el fundamento de que recubre ese muñón. Aquí estamos viendo como a este paciente le faltan 8 piezas, vemos la distribución que se suele hacer para colocar los implantes, suele ser uno sí, uno no, uno sí, uno no, y como toda esa pieza, toda esa estructura, ahí va atornillado. Entonces, en este paciente, como me preguntaba Carmen, hay pacientes que le falta solamente una pieza, se le coloca un implante y su muela, y sobre todo lo que más vemos en la consulta son los pacientes que le faltan todas las piezas. Tienen una prótesis antigua, una dentura antigua que ya no se le adaptan, que le hacen llagas, que se le mueven y van buscando una solución definitiva.
Entonces, el éxito fundamental de nuestro trabajo no está en colocar bien los implantes, sino en el diagnóstico inicial. Si me quiero construir esta casa, ¿dónde tengo que poner los cimientos? ¿Cuántos cimientos tengo que poner? O sea, se debe de partir de la prótesis. ¿Qué tipo de diente tiene que llevar cada paciente? Y en función de eso, hacia atrás, vamos planificando qué número de implantes, en qué posición son necesarios ponerlos para llegar a esa casa. Que el error fundamental que existe hoy en la planificación es que se ve un hueso, se ve que la radiografía de hueso, se hace un TAC, se ve que hay hueso, y se colocan los implantes sin pensar en qué tipo de dientes se va a poner después. Exactamente, porque supongo que el tamaño de los dientes, se tiene en cuenta los dientes que tenía el paciente claro, anteriormente, los que va a tener claro, en el futuro, ese tamaño habrá que estudiarlo también. Claro, el tamaño de los dientes, la forma de los dientes y sobre todo algo que vamos a ver en las siguientes presentaciones, que es cómo le puede cambiar la armonía facial a un paciente si no escogemos los dientes adecuados. Es decir, hay que valorar mucho el soporte labial que tiene el paciente, la proyección del labio con la nariz. Esos pacientes que hemos visto todos en nuestra familia, que cuando se quitan las prótesis parece que tienen 20 años más, los envejecemos, porque en el fondo los dientes no dejan de ser un soporte de la proyección de la cara, entonces no varía mucho. Este que estamos viendo aquí es el caso que hemos visto antes, como hemos puesto esos 6 implantes, hemos hecho esas 8 coronas que hemos visto muy bien atornilladas y cómo se insertan en boca. Tiene la ventaja este tipo de prótesis que la unión es totalmente natural del diente a la encía, es decir, el diente penetra a través de la encía hasta llegar al implante. No se nota nada, y están puestos ya, ¿no? No se nota nada. No se nota absolutamente con la nada. particularidad de que el paciente, bueno, pues optó primero por empezar el tratamiento en la parte superior y, bueno, luego ya empezaría por la parte inferior, que se ve una diferencia de coloración y demás, pero es una prótesis muy natural. Muy natural. Siguiendo hablando de implantes, ¿por qué hay tanta diferencia de precio cuando vamos a realizarnos un implante a una clínica, podemos llamarla normal, a lo mejor una clínica privada de Córdoba, cualquier sitio, que cuando pedimos presupuesto en una multinacional? Vale. Bueno, si quieres terminamos de ver esto, que es lo mismo, pues sí, lo mismo que hemos visto arriba, solo que abajo. Vemos que abajo el paciente tampoco tenía ningún diente, hemos colocado los implantes, la prótesis que va atornillada y cómo queda encía. Vale. Entonces, el tema de los implantes, digamos que además a la hora de presupuestarlo en cualquier clínica o explicarte el plan de pago de ese tratamiento, suele dividirse en 2 partes. La colocación del implante y la prótesis. En la colocación del implante ya estuvimos hablando que la diferencia de precio entre una marca de implante... Perdón un momento, una duda. ¿La prótesis qué es? ¿Ese tornillo de titanio? No, el diente postizo. El implante, ¿no?, es el tornillo del hueso. Ese es el implante. Ese es el implante. Y la prótesis sería los dientes que se hacen. El diente falso. El diente falso que se hace. ¿Vale? Entonces diríamos que el profesional suele dividir el presupuesto en 2 partes. Colocación del implante, colocación del tornillo, ¿no? Y luego elaboración de la prótesis o elaboración del diente. Aquí está el juego para los precios. El implante normalmente suele tener un precio estándar, una casa u otra. Unas casas pueden ser un poco más caras, unas casas pueden ser un poco más baratas. Normalmente el profesional suele usar con el implante que tiene más feeling a la hora de colocarlo, ¿vale? Yo no dudo que cada profesional pone el implante que él considera que es el mejor. Para ti el mejor coche es tal marca y para tu vecino es el que él tiene. Y los dos son igual de buenos. La diferencia del implante, lo que estamos viendo en la publicidad, es que si un implante se dice vale 700 euros. Entonces, está la opción de decir, vale 700 euros o vale 250 más colocación y mano de obra 500. Total, al final vale 700. Quizá el invento este del implante de 250, 225, que muchas veces el paciente se cree que es una ayuda que le están dando, no fue otra cosa que ya se inventó hace muchos años, que una estrategia comercial de clínicas donde tienen un porcentaje de fracaso importante en los implantes. Si el implante vale 220 y la mano de obra valen 400, si a ti te fracasa ese trabajo, lo que te devuelve la empresa es el precio del implante. Si en una clínica normal te lo cobran todo juntos, 700 euros, y te falla todo, te devuelven tus 700 euros. En una clínica de este tipo de presupuesto, si te fracasa el implante, te van a devolver 250. Lo otro es una mano de obra de una cosa que ya está hecha. Y ahí empieza la pelea. Bueno, y si ya está hecha, si ha salido mal, ¿por qué lo tengo que pagar? Entonces, normalmente a mí en ese tipo de esa forma de elaborar los presupuestos no me gusta, aunque considero que es muy llamativo inicialmente
para el paciente que lo ve en la televisión, que si su dentista le cobra 600, hay una empresa que le va a cobrar 250. Claro, son 3 veces menos, Vale. y llama la atención. Claro, 3 veces menos el implante, luego 2 veces más el colocarlo, el precio es el mismo. Y ahí me preocupa menos, que bueno, la empresa se lo explica a su paciente y se entienden, porque a mí lo que me interesa es que el paciente quede contento, vaya donde vaya. Entonces, si en esa relación médico-paciente han conseguido que él entienda que el implante vale una parte y colocarlo otra, perfecto. El problema empieza en lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Y que nos están pasando la presentación, ahora si podemos volvemos atrás, lo vamos viendo, es en el tipo de diente que se hace. El tipo de diente que se hace depende, los dientes no están prefabricados en la casa de cualquiera, eso tiene que elaborarlo unos profesionales. Hoy en día se trabaja mucho con diseños 3D, es decir, hay que escanear el trabajo, diseñarlo 3D, convertirlo en un archivo, mandarlo a una fresadora. Depende de la maquinaria que tú uses, depende el diseñador que tengas y depende qué metal metas en esa fresadora, te saldrá una pieza, ¿vale? Entonces, aquí es donde está el juego de los precios. Fundamentalmente, una prótesis buena cara requiere muchas horas de trabajo. Te pueden facturar 14 horas de trabajo. Si te las cobran a 100 euros la hora, son 1.400 euros. Si le añades el precio del material, pues estamos hablando que a ti una prótesis de coste te cuesta 2.500. Lo que yo no puedo llegar a entender es que si a ti de coste te cuesta 2.500, esa prótesis te la puedan poner en 1.000. Algo falla. ¿La calidad? La calidad y la hora de trabajo. Las horas de trabajo van en función de unas estructuras que se tienen que hacer. No es que acorten el trabajo, sino acortan el tamaño de esa estructura. Si por hacer un tramo de 5 milímetros de estructura se requiere 1 hora y hay que hacer un tramo de 20 milímetros, pues yo diseño una prótesis que solamente tenga un tramo de 8 milímetros. Me he recortado 4 horas. ¿Eso en qué perjudica al paciente? Eso va a perjudicar al paciente en que el armazón que tiene que ir a los cimientos de tu casa es menor. ¿Y si es menor, qué puede pasar? Porque se va a romper la prótesis. Si a ti tu arquitecto te dice que con los cimientos que tienes en tu casa te puedes construir una planta con un balcón y tú construyes 2 plantas con 2 balcones, algún día cuando estés en el balcón te vas a caer. Entonces, la durabilidad y la predicción de los implantes en el tiempo depende mucho de la prótesis que esté bien elaborada. O sea, que estamos hablando de que una persona que pueda confiar por motivos económicos, la mayoría de ellas, las circunstancias que estamos viendo económicas en estos años, pues empujan a que si te lo ponen todo más fácil y al alcance de la mano, pues puedas tirar de este tipo de ofertas. Eso significa que podemos estar poniéndonos un implante que no vaya a ser para toda la vida, que un buen día aquello se rompa y tengamos que volverlo a hacer de nuevo. Un buen día próximo, sí. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues podemos estar hablando de que nosotros estamos empezando a ver complicaciones, nosotros al ser cirujanos maxilofaciales y dedicados en exclusiva a la implantología de casos muy complejos de hace tiempo, pues en los últimos años estamos viendo muchos fracasos, y fracaso en implantes depende de muchas cosas, no solamente del que se haya hecho mal el trabajo, lo tiene que cuidar el paciente y tal. Se podían ver casos de fracaso a los 10 años, 15 años, pero estamos viendo implantes colocados con reciente poco tiempo, 2 o 3 años, que están fracasando. Y sobre todo estamos viendo pacientes que se le han colocado los implantes sin tener en cuenta qué tipo de diente se le va a poner, y cuando luego se quiere colocar ese diente no entra en esos implantes, es decir, por las angulaciones que se le han puesto en esos implantes, por la posición en la que se ha puesto, resulta que el paciente, después de esperar 4 meses para que se le ponga la prótesis, aquello empieza a dilatarse. Y venga usted la semana que viene, y es que ha habido un problema en el laboratorio, venga usted la otra, y es que no son capaces de terminarlo, ¿vale? ¿Y eso cómo se resuelve? Pues algunas veces hay que quitar los implantes que se han puesto mal y colocar otros implantes. O hacer unas prótesis que no van a dar una satisfacción. Y eso total. Es siempre a costa del paciente, o a costo. Eso es complejo, pero ahí es donde se suele un poco romper la relación médico-paciente, que en muchos de este tipo de clínicas ya existe otra variable, que es médico-paciente gerente de la clínica, Claro. franquiciado de la clínica, dueño de la clínica que vive en Madrid, entra una cantidad de variables financieras de por medio, por lo cual la clínica ya ha cobrado el presupuesto y al que se debe el dinero a la financiera. Pues si se reúne el comité médico de esa clínica y dice que está todo bien hecho, pues tiene un problema. Una pregunta que ya no tiene que ver con la odontología, sino con la gestión un poco empresarial. ¿Os vienen rebotados muchos pacientes de este tipo de franquicias a vosotros, digamos, como segunda opción? Muchísimo. La primera, ya me ha costado el dinero, me lo han hecho mal, ahora voy a hacérmelo bien, aunque sea más caro, pero me lo voy a hacer bien. Claro, viene muchísimo. Además, es
una consulta un poco desagradable porque el paciente viene mal, el paciente ya desconfía de todo el mundo, cualquier cosa que no le expliques bien o que ellos crean que no lo han entendido bien le hace dudar de si realmente se están encontrando ante otra persona que tampoco le va a resolver el problema. Luego realmente cuando te conocen, lo que te dicen es que quieres que le resuelva el problema como sea, que no tiene ningún inconveniente, que no le importa. Y luego fundamentalmente te encuentras con muchos de ellos con el problema de que los únicos ahorros que tenían para resolver su problema se lo han gastado ya en otro sitio. Ahora, ¿cómo me resuelvo yo esto? Doctor, ya no tengo dinero para arreglármelo. Son pacientes que lo pasaban muy mal cuando los vemos, sí. Sí. Claro. Problemático. Hemos estado pasando, si quieres, durante las presentaciones a otros tipos de prótesis que ya te puedo explicar un poco. Sí, podemos explicarlas mientras aparecen, vale, y vamos viéndolas, podemos ir, vale, hablando. Un implante lo puede hacer cualquiera. Sí. Usted es cirujano maxilofacial, hay médicos estomatólogos, ahora hay una licenciatura nueva que es en odontología, que no llegan ni siquiera a ser licenciados en medicina. Vale. ¿Un implante está en manos de cualquiera o no? Realmente sí, legalmente lo puede colocar cualquiera de los tres compañeros que has comentado, el cirujano maxilofacial, el odontólogo o el estomatólogo. El problema fundamental, el odontólogo no tiene hecha la licenciatura de medicina, entonces la colocación de un implante no deja de ser un procedimiento quirúrgico, sea más o menos leve. Habrá que, ante una posible complicación tanto médica como quirúrgica local, bueno, pues el cirujano maxilofacial siempre va a tener más experiencia a la hora de resolverla. Pero legalmente la puede colocar tanto el odontólogo como el estomatólogo como el cirujano maxilofacial. Cualquiera de los tres estaría cualificado y, por supuesto, autorizado. Estamos viendo ya algunas imágenes. ¿Cuáles son las que pues quería resaltar? Quería comentaros algo acerca del diagnóstico en los implantes, ¿no? Un error bastante importante que estamos viendo es que se limitan solamente a ver el hueso sin ver la cara del paciente, sin ver esos tejidos blandos, sin ver el soporte de labios. Esta ya la habíamos visto, que era reponer los dientes tal y como nos da la naturaleza, es decir, los dientes uno a uno, o como la gente conoce, o funda, ¿vale? Y luego pasamos a los siguientes casos, que quizás son las prótesis que más se hacen. Cuando se ha referido a eso, quiere decir también que esto también es un poco estético, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta... Aquí hay una función y hay una estética, ¿eh? Hay una función y de hace muchos años se habla de la minusvalía dental. Aquí estamos hablando de lo que sería una prótesis híbrida, es la prótesis que más se pone. Y es donde hay mucha controversia en el tema de los precios. Estas prótesis... Estaba viendo a esta chica en la parte superior, como está sin dientes, parece que tiene 20 años más, no tiene ningún tipo de soporte labial, el pico de la nariz se hunde, y cómo está ella cuando le hemos colocado su prótesis, ¿vale? Esta es una prótesis especial que se llama una prótesis híbrida. Aquí está viendo otra mujer exactamente igual, la vemos sin dientes, vemos como ahí hay un auténtico colapso de todos los tejidos blandos, como los surcos nasogenianos se han embebido, como parece que tiene muchísimos años más. Sí, se le ve toda la zona del labio arrugada. Exacto, y el cambio que hemos tenido colocando ese tipo de prótesis. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede llegar una paciente que necesite ese tipo de prótesis y como tiene hueso, le hemos colocado la prótesis anterior que es 1-1. Por lo cual, cuando a la mujer le pongamos los dientes, la hemos dejado igual que estaba, es decir, tiene sus dientes, pero no tiene ningún tipo de estética. Estamos viendo exactamente igual. Estos tres pacientes son tres rehabilitaciones con esos tipos de prótesis. La prótesis híbrida, implante soportado, ¿vale? Si no hubiésemos acertado en el diagnóstico de que estos tres pacientes necesitan ese tipo de dientes, no hubiésemos tenido nunca estos resultados tan maravillosos. Y claro, aquí la colocación de los implantes es fundamental. Si los implantes aquí no se colocan en las posiciones correctas, no se puede poner estos dientes. Entonces el compañero opta por ponerle otros. Y luego esto, aunque es un diente que aparentemente es fácil, esta es la prótesis de la que hablábamos, que normalmente te puede facturar cualquier compañero entre 8 y 10 horas de trabajo. Es decir, que esta prótesis nunca puede valer lo que quieren que valga. Por mucho que se diga, como usted tiene un volumen de 1000 y yo tengo un volumen de 1.000.000, al hacérmela a mí, pues me hacen un descuento de tanto. Bien, pero es que es tan laboriosa que ni aún así... Son horas de trabajo, ¿no? Claro, se obtendrían unos márgenes para eso. Entonces lo que se están haciendo son como unas prótesis postizas a las que se le está añadiendo ahí unos refuerzos metálicos y con eso se le dice al paciente que obtiene este tipo de prótesis. Muy bien, pues a mí me encanta que lo último que hayamos visto hayan sido esas sonrisas, porque estamos ya casi terminando y bueno, pues termina. Vale. Esto tiene su final feliz, ¿no? El tema de los implantes tiene su final feliz. ¿Cuánto tiempo duran aproximadamente un implante en condiciones bien puesto? Pues el primer implante que se puso en España se puso hace 47 años, no tenemos tampoco estudios más allá. Deberían durar, ya tenemos que empezar a decir que los implantes no duran toda la vida, siento dar la mala noticia de la mañana.
pero ya tenemos que cambiar a decir que los implantes no duran toda la vida, pero deberíamos saber que a lo mejor los implantes podían durar unos 25 años. Si se cuidan bien. Ya está bien. Yo lo veo bien. Pues Julián Rodas, director de la Clínica Rodas, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues eso, nos vamos con esta sonrisa y con más información sobre el tema de implantes que nunca viene mal. Vale. Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando queráis lo hablamos más tranquilo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Y nosotros pues a estas horas ya nos tenemos casi que decir adiós, pero volveremos mañana con más información, más historias, más secciones, más sorpresas. Así que les emplazo a la misma hora que hoy, a las 8:30 de la tarde, aquí en Onda Mezquita. Y ahora no se vayan, que nosotros continuamos con Por la Escuadra, con deportes. Hasta mañana, gracias por estar ahí.